Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Una disculpa, no sé, tuvimos un problema técnico, pero nuevamente si gusta compartir la transmisión para que más hermanos se vuelvan a conectar con nosotros. Hubo un pequeño, no sé, aquí con el internet, pero bueno, pues le pedimos disculpas por ese error técnico, no sé qué pasó, pero así vamos a comenzar con el devocional. Creo que ya se escucha bien. Si me lo hacen saber o si me lo pueden poner en un comentario, si se está mirando bien, para seguir con el devocional de esta mañana. Amén, gloria a Dios. Creo que sí se escucha, amén, creo que sí me están viendo. Bueno, pues así vamos a iniciar, vamos a darle, ya oramos, ya pusimos en sus manos este espacio, amén, y así vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como tema le puse el tesoro de la palabra de Dios. Amén. El tesoro de la palabra de Dios. Ese gran tesoro que el Señor nos dejó. Y vamos a estar usando la cita bíblica el día de hoy, que es 2 de Timoteo 3:16. Y vamos a leer la palabra de Dios, siempre honrando honrando al Padre, glorificando al Hijo por medio de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice así ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es este gran tesoro, la palabra de Dios, hermano, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Esto lo encontramos ahí en 2 de Timoteo 3:16. Y usted se ha de preguntar, no sé si usted ya asiste a una iglesia, va a una iglesia y siempre insisten en que siempre leamos la Biblia. Amén. Esa es una insistencia donde siempre nos están insistiendo, donde nos dicen: lean la Biblia, hay que leer la Biblia. ¿Y usted por qué cree que es esto? A lo mejor piensa que usted este consejo puede volverse repetitivo, que ya nomás lo escucha, pero mire, en las escrituras tenemos un regalo precioso. Son los mismos pensamientos y los planes de Dios. Amén. Son los mismísimos pensamientos y los planes de Dios. Por tanto, es importante aprovechar esa dádiva que Él nos ha dado, aprovechar ese regalo que es la palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios, hermano, es tan oportuna y aplicable hoy en día a nuestras vidas como lo fue en el día que se escribió por primera vez. La palabra nunca pasa de moda, la palabra de Dios siempre llega a tiempo, es oportuna, se aplica en nuestras vidas día a día, como desde el primer día que se escribió. Es más, cada vez, hermano, que yo cuando leo la Biblia recibo nuevas perspectivas del carácter de Dios, conozco cada vez más a Dios y de los retos que enfrentamos, Él nos ayuda. Entonces, con frecuencia, las ciertas palabras, frases o versículos parecen saltar así de las páginas cuando uno está leyendo la Biblia. Es prudente la palabra de Dios, te salta un versículo, a lo mejor que ya lo has leído, pero en ese momento lo necesitas y viene a tu vida cuando empiezas a leer la Biblia y de una manera poderosa. Y sé que Dios, hermano, cuando hace esto, Dios está llamando mi atención hacia algo que es importante, que quiere que yo sepa.
Cuando empezamos a leer la Biblia Dios te empieza a hablar de eso y te empieza a llamar la atención, y empezamos a leer la Biblia y nos empieza a redarguir, nos empieza a decir: Señor, yo estoy mal en esto, tengo que corregir en esto. Nos llama la atención. Por eso es la importancia de leer su palabra. Amén. Porque Él quiere que sepamos lo importante que es. Entonces, a lo mejor así le puede pasar a usted también cuando lee la Biblia, porque la forma principal en que Dios, hermano, se comunica con nosotros es a través de la palabra de Dios, es a través de su palabra. De esa forma es como el Señor nos habla, como Dios se comunica con nosotros. A lo mejor usted está esperando que Dios le hable audiblemente, pero Él por eso dejó su palabra, para enseñarnos. Es ahí donde Él nos habla, a través de su palabra. Amén. Entonces, por medio de ella nos brinda el consuelo, sabiduría, fortaleza, dirección y esperanza. Las Escrituras nos enseñan a distinguir entre la voz de Dios y la demás voces que compiten por nuestra atención. Pero ahorita, como yo veo, prácticamente yo creo que gana más las otras voces que compiten con la voz de Dios. ¿Y a qué más le prestamos atención? ¿A las otras cosas? ¿O le prestamos atención a la palabra de Dios? Mire, Dios nos habla y nos instruye y nos enseña a distinguir esa voz de Dios, de modo que podamos seguir la senda correcta, hermano, y evitar dificultades. Entonces yo le digo, hermano, aférrese al tesoro que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Aferrémonos a su palabra. Hay que leer la palabra de Dios y escuchar al Dios vivo y amoroso, que nos habla a través de esa palabra tan hermosa, que siempre llega a tiempo, justamente las palabras necesarias cuando necesitamos. Así es la palabra de Dios. Decía en el versículo que leímos, una de las palabras es que es útil para redarguir. La Biblia es útil, hermano, para reprender a las personas, para reprendernos por las conductas erróneas, por las creencias equivocadas. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra, toda creencia errónea, toda conducta errónea, que estamos desviados del camino, cuando estábamos perdidos, sin esperanza. ¿Cómo fue que venimos al camino del Señor? Escuchando su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando le escuchamos la palabra nos empieza a redarguir y vemos que estamos en una conducta errónea, en unas creencias equivocadas. Las Escrituras nos expone todo el pecado a la luz. Amén. Las Escrituras, cuando empezamos a leer la Escritura, cuando empezamos a escuchar la palabra, esta expone todo el pecado que puede ser tratado, mire, pero puede ser tratado este pecado inmediatamente. ¿Sabe cómo? Con la confesión y el arrepentimiento. ¿Ya ves qué tan hermosa es la palabra, que nos hace ver de lo erróneo de nuestros pecados, pero también nos da esa salida inmediatamente si confesamos nuestros pecados y el arrepentimiento? Mire lo que dice ahí en Hebreos. En Hebreos 4, del 12 al 13, dice la palabra de Dios así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, esa es la poderosa palabra de Dios. Dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No podemos esconderle nada a Dios. A lo mejor nos escondemos de las personas, pero a Dios no podemos esconderle. Su palabra nos desarma completamente, porque es una espada de dos filos que penetra, parte en nuestra alma, entra en nuestro espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Se fija qué tan hermosa es la palabra? También otra palabra que había en este versículo es corregir. Mire, esta palabra corregir se usaba, viene del original, es la restauración de algo
a su condición íntegra y correcta. O sea que nos corrige para que vayamos a una condición íntegra y una restauración correcta. Eso es lo que quiere decir corregir. Y nos corrige la palabra de Dios. Esta palabra corregir solo aquí aparece en el Nuevo Testamento, pero se emplea en el idioma griego para aludir al enderezamiento de un objeto. Esta palabra se usaba para eso, para decir cuando algún objeto estaba chueco, se usaba esta palabra para enderezar, o sea, lo corregían ese objeto. Si por ejemplo, si este objeto se hubiera caído, o lo ayudaban, o si alguien se caía, si alguien que hubiera tropezado, lo ayudaban para ponerse de pie. Otra vez usaban esta palabra. Si alguien se caía y lo levantaban y lo ayudaban a ponerse de pie, esa palabra era la que se usaba, corregir. Y eso es lo que hace nuestra palabra. Si hemos caído, si hemos tropezado, la palabra nos levanta, nos pone de pie nuevamente. Las Escrituras no solo expone y amonesta la conducta errónea, hermano, sino que también muestra el camino de regreso a una vida piadosa. La palabra nos enseña y nos dice que regresemos a una vida piadosa, a una vida correcta. Mire lo que dice Salmo 119, del 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos ayuda. ¿Cómo vamos a guardar nuestro camino? Guardando la palabra de Dios, guardándola, hermano, en nuestro corazón, para no pecar contra Él, para llevar esa vida piadosa que el Señor quiere. Y una de las últimas frases en el versículo dice: instruir en justicia. Nos instruye en justicia, hermano. Las Escrituras nos suministran adiestramiento positivo, hermano. Esta palabra instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño. Cuando usted tiene a su hijo pequeño y su hijo se revela o avienta el biberón, avienta la teta, usted lo instruye y le dice lo que es correcto, lo que es malo. Cuando el niño hay peligro, usted le dice: no, cuidado, hay un peligro, porque lo está instruyendo. Esa palabra es la que se usaba, era el adiestramiento, el entrenamiento de un niño. Y esto es para la conducta piadosa, y no solo en reprensión y corrección de conductas equivocadas. O sea, el Señor nos instruye y nos dice en justicia que salgamos de esas conductas que no son piadosas. Nos reprende, nos corrige y nos saca de esas conductas equivocadas en que estamos. Amén. Esta es la hermosa palabra de Dios, hermano. Así es, la hermosa palabra, el tesoro bendito de la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este devocional que Él nos ha hablado de su vida y nos ha hecho entender que es a través de su palabra, es la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos corrige, donde nos habla Dios es donde nos habla a través de su palabra, es donde nos habla el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por ese tesoro maravilloso que nos has dejado, ese manual de la vida donde tú nos corriges, donde nos enseñas a vivir, donde nos das esa palabra adecuada cada vez que leemos tu palabra. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, y que en ocasiones ayúdanos, porque en ocasiones puede ser que cuando leemos la Biblia se nos haga aburrida o haya aburrimiento, pero tu palabra es tan extensa, es tan infinita, que tú nos enseñas todo a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte mediante tu palabra, mediante tu escritura, porque es ahí donde donde nos enseña y donde podemos conocer más de ti a través de tu palabra. Imparte vida, Señor, a través de tu palabra, aquel que se encuentra caído, aquel que se encuentra desanimado, aquel que se encuentra sin ganas de seguir.
aquel que está pensando en tirar la toalla, aquel que está pensando en no seguirte más, o aún aquel que está escuchando y que no sabe cuál decisión correcta tomar, no sabe si seguirte o seguir en ese camino que se encuentra, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, y que sea tu palabra trayendo esa vida abundante, trayendo la palabra correcta, instruyendo, corrigiendo, esa bendita palabra donde podemos ver todos nuestros errores, todas nuestras imperfecciones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que es por Él que podemos tener salvación y poder conocerte más, porque es a través de tu Hijo y de Jesús, de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo, que nos enseñas y nos iluminas para poder entender tu palabra, para poder, Señor, comprender los misterios de tu palabra. Danos la mente de Cristo, Señor, para poder, Señor, escudriñar tu palabra. Danos esa hambre de tu palabra cada día, de esa sed de ti para buscarte, de buscarte de mañana y durante todo el día buscar tu palabra, para seguir por el camino piadoso, el camino de la justicia, Señor. Te damos gracias, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por haber estado aquí con nosotros en este espacio, en este devocional, que es de mañana te buscaré. Hay que meditar en la palabra, hermanos. Hay que seguir leyendo su palabra, que es bendita y es infinita y nos llena. Es la que nos llena y la que nos habla Dios a través de su palabra. Escuchemos, leamos su palabra, hermano. Yo le exhorto en el amor y de Cristo que hay que leer su palabra, hermanos. Dios me los bendiga, que tengan un excelente y bendecido día. Nos vemos mañana, primeramente, si Dios nos lo permite, a las 6 de la mañana. Dios me los bendiga, hermano. Aplaudiendo, todos juntos. 2 Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a cantarlo esta tarde. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy cantamos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Ahora di. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora dile: confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Cuando lo creen, cántalo. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme, por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias por la palabra de Dios? Ese precioso libro que nos ha dado todo lo que tenemos hoy. Gracias.